Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la comunidad iberoamericana. Les damos un muy especial saludo. Hoy vamos a tener nuestra séptima conferencia de nuestra serie de conferencias magistrales que venimos haciendo desde la Federación Iberoamericana de Urbanistas, siempre con temas muy interesantes, muy innovadores y sobre todo muy vigentes. Además de todo ello, pues siempre contamos con grandes expertos urbanistas en los distintos campos, siempre en una perspectiva interdisciplinaria. Hoy tenemos sin duda un gran experto muy reconocido en Latinoamérica, Fernando Carrión, quien nos va a presentar hoy su conferencia magistral denominada Ciudades Plataforma, un nuevo paradigma. Creo que es un tema muy vigente que además ha tomado relevancia en los últimos años y que sin duda nos va a despertar una serie de cuestionamientos y reflexiones fundamentales en el devenir de nuestras ciudades iberoamericanas. Fernando es arquitecto ecuatoriano, es maestro urbanista y doctor en ciencias sociales. Fue ganador en 1977 del primer ensayo convocado por el Colegio de Arquitectos de Ecuador sobre la renta del suelo y la segregación urbana. Y en ese mismo año funda y dirige el Centro de Investigación Ciudad, centro que aún sigue vigente. Fernando Carrión ha sido promotor y fundador de 7 instituciones internacionales y nacionales que aún son vigentes, con 40 años de experiencia en actividades culturales, administrativas, académicas en el campo de las ciencias sociales. Realmente la actividad de Fernando Carrión ha sido polifacética, tanto en los campos de la docencia, la investigación, la promoción, la política, la administración y el desarrollo de publicaciones de todo tipo, sobre todo vinculados a los temas de vivienda, de los procesos de urbanización, de la ciudad como un conjunto y un concepto mucho más amplio, sobre los centros históricos, el patrimonio, los aspectos culturales, la violencia, el narcotráfico, la seguridad, en fin, casi todos los temas diríamos que han sido recogidos de una u otra manera por Fernando, quien además ha creado más de 8 revistas temáticas, redactando más de 1000 artículos periodísticos, 250 académicos, autor de cerca de 18 libros, editor de una decena de colecciones de libros publicados en Ecuador, así como internacionalmente. Le damos así pues la bienvenida a Fernando con esta presentación tan interesante que nos va a hacer de hoy. Bueno, pues a Fernando le damos la bienvenida. Hoy nos acompaña además con un tema que está muy vigente, muy en auge y que además hasta hace unos no muchos años incluso ni nos lo hubiésemos preguntado de la manera como hoy Fernando nos acompaña. La presentación de Fernando se denomina Ciudades de Plataforma, Nuevo Paradigma Urbano. Sin duda un título muy sugestivo que nos va a entregar unas reflexiones muy interesantes que nos interesa a todos y esto y sus impactos y sus transformaciones en nuestras ciudades. Fernando, bienvenido y muchísimas gracias por estar presente aquí en estas conferencias de la FIU. Sabemos que eres un experto permanente de nuestra federación y te damos la bienvenida y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, César, y obviamente a la Federación Iberoamericana de Urbanistas por darme la posibilidad de poner a consideración de ustedes un tema que considero es de muchísima importancia ser debatido, conocido, estudiado, etcétera, como es el tema de las tecnologías. Y yo creo que el FIU, con esta nueva etapa en la que se encuentra, plantear estos debates me parece que son muy importantes y muy necesarios. Entonces, lo que voy a poner a consideración de ustedes, bueno, César ya lo dijo, pero lo reitero, tiene el nombre de Ciudades de Plataforma, nuevo paradigma urbano. Yo creo que es una cosa muy fuerte, que si uno compara con lo que ocurrió con la revolución industrial, con el desarrollo tecnológico que apareció en aquella época, es decir, a mediados del siglo XIX, pues el tema de la tecnología produjo efectivamente un nuevo paradigma urbano que no fue nada más ni nada menos que el urbanismo, la planificación urbana. Y me da la impresión que algo de eso también está pasando ahora con los temas vinculados a la tecnología. No sé si se ve bien la pantalla. Sí, señor, la estamos viendo bien. Muchas gracias.
De Bueno, pronto, si la pones en modo presentación, no sé si prefieres ponerla en modo presentación yo creo que si te ahí sientes está más bien, cómodo así. porque sí, porque yo tengo un problema con mi computadora, entonces yo creo que si se ve ahí la pantalla estamos bien. Sí, señor, así se ve bien. Bueno, a manera de introducción, yo creo que un tema de debate que se nos ha ido perdiendo en el camino es justamente la relación que nos permita repensar lo que significa ciudad y tecnología. Yo creo que ese es un tema que cada vez está más presente, sobre todo en un momento donde el sistema urbano global que se ha conformado, o esto que Saskia Sassen llamó la ciudad global, pues implica una articulación muy fuerte con altísima tecnología. Los territorios se redujeron, los tiempos cambiaron, el tema de la información se hizo presente, y yo creo que hoy día incluso ya hay muchos autores que están hablando de la teleciudad, es decir, un salto tan fuerte como ese. Y eso es producto justamente de la relación esta entre ciudad y tecnología, que, como decía, hay que seguir profundizando esos debates, esas investigaciones. Y en este siglo hemos tenido por lo menos 3 temas claves vinculados a la tecnología, un poco en la idea esta de la modernidad líquida que también algunos autores han planteado, donde tenemos una oferta tecnológica pues muy fuerte, que antes no era tan masiva ni era tan invasiva como es hoy día. Ahí está, por ejemplo, la telefonía celular. Desde hace más o menos 10, 15 años se ha convertido en un elemento fundamental en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en la construcción de la interacción social, etcétera, etcétera. Y a eso, obviamente, ya con la 4ª revolución industrial que estamos viviendo, el tema de la inteligencia artificial es tan fuerte que, por ejemplo, bueno, salió no hace mucho tiempo un libro de García Canclini, donde incluso se plantea de manera explícita si eso está sustituyendo el sentido de la ciudadanía, y da la impresión que por lo menos va penetrando en ese ámbito y tiende a construir una cosa absolutamente distinta. Si ustedes ven, por ejemplo, los últimos procesos electorales, el famoso Brexit en Gran Bretaña, cuando gana Trump en los Estados Unidos, o Bolsonaro en el Brasil, la inteligencia artificial fue un factor absolutamente determinante. Y ahí había una empresa que se llama Cambridge Analytica, que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, trabajaron con Facebook, y en Facebook fueron determinando, en función de la información que contiene Facebook, los segmentos de las demandas políticas que en Facebook existen. Y una vez que hicieron eso, pues les ofrecieron exactamente lo que esa gente pedía. Y fue una campaña absolutamente eficiente y buena. En el caso de Brasil no fue Facebook, fue WhatsApp. Y en el caso del Reino Unido, de Gran Bretaña, también fue Facebook. Entonces ahí se dan cuenta ustedes del peso que ya tiene una cosa de este tipo. Y bueno, en estos últimos 3 años todo esto se ha acelerado, todo esto ha cambiado de una forma impresionante en muy poco tiempo, que incluso nosotros mismos no nos damos cuenta de la dimensión del cambio que esto ha tenido, porque no solo que cambió la tecnología, sino que creo yo lo más importante que se produjo es la masificación del consumo. Fue un cambio, pero absolutamente brutal. Van a ser 5 o 6 ideas. Una primera es que hemos ido de la crisis y estamos regresando a la crisis de la ciudad. ¿Y por qué? Porque a partir del 2020 se acelera la crisis urbana bajo la presencia del COVID. Eso fue clarísimo. Primero tuvimos el tema sanitario, el tema de salud, que realmente no se conocía mismo qué era el COVID, incluso no tenía ese nombre, se lo denominó de esa manera, COVID-19. Las discusiones era cómo nació, todavía está presente eso, si fue en un laboratorio, si fue en un mercado, etcétera, dependiendo de las posiciones internacionales y de los poderes que están detrás de eso. Pero fue brutal por el tema de salud, porque la gente pues empezó a enfermarse de una forma absolutamente masiva. Bueno, todos nos enfermamos de alguna manera. Eso tuvo un impacto en la economía. Y entonces entró esa dimensión
por la contracción que tuvo del Producto Interno Bruto de prácticamente todos los países del mundo. Una contracción 8-9%, que es una brutalidad. Y eso produjo, por ejemplo, desempleo, produjo pobreza, produjo desigualdad, etcétera, que condujo también a grandes problemas políticos que hoy día estamos teniendo prácticamente en el mundo entero. La política se modificó sustancialmente y se polarizó brutalmente. Hoy día, por ejemplo, hay algunos autores que plantean que ya prácticamente el centro derecha desapareció y que nos hemos ido a la extrema derecha. Y eso está ocurriendo en varios países europeos, de América Latina, etc. Ahora, esto que es de condiciones, características globales de nuestros países, cuando entramos a la ciudad con la crisis, tuvimos una crisis urbana, tenemos una crisis urbana muy fuerte, una crisis de vivienda, nos descubrimos o ratificamos, dependiendo los estudios que hayamos hecho, pero esa idea o esa propuesta de política de quédate en casa, lo que nos mostró es la gran diferencia que existe entre unos continentes otros, entre unos países otros, entre unas ciudades otras o dentro de la propia de cada una de las ciudades. Entonces ahí vimos que hay una crisis de la vivienda, pero francamente impresionante, el hacinamiento que tenemos, las condiciones de los servicios que tienen esos sectores populares. En América Latina, según la CEPAL, más o menos 1 de cada 4 personas vive en condiciones precarias de vivienda. Entonces eso nos está planteando la necesidad incluso de la discusión de nuevos prototipos, de nuevas entradas al tema de la vivienda. Y en tercer lugar están obviamente los servicios, y hay quizás el más significativo en términos de la discusión que hemos tenido en estos 3-4 años es el del transporte, la movilidad. ¿Por qué? Porque incluso la OMS dijo que no se usen durante el tiempo del COVID, del contagio, los servicios, porque ahí se estaba produciendo, recuerdo exactamente la cifra, 67% de los contagios. Entonces eso hizo también que el tema de la movilidad se modifique y empieza a tener un poco más peso esa movilidad alternativa, y desgraciadamente su opositor, el automóvil. Hoy día el crecimiento del parque automotor que estamos teniendo a nivel mundial es francamente impresionante. En mi país, por ejemplo, es del 17% de este año respecto del año pasado. Imagínense lo que es el incremento del parque automotor en un 17%, y básicamente para que lleve una persona. En mi país también la tasa de uso es de 1.2 personas por viaje. Es decir, el vehículo automotor es para una sola persona. Y en esto también las políticas que se adoptaron en el COVID cambiaron sustancialmente la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el quédate en casa modificó todo. Incluso empezaron a aparecer letreros, ustedes recordarán, ciudades fantasmales, las calles vacías, los parques vacíos, las plazas vacías, es decir, la ciudad muerta. Y esto modificó sustancialmente lo que significa la estructura urbana. Pero eso también nos permitió empezar a discutir y a entender la relación entre el espacio público y el espacio doméstico, que yo creo que después del COVID tenemos una realidad absolutamente distinta, que bueno, eso es parte de otro debate, de otra discusión, pero por lo menos dejo sentado eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos vivido? Un gran cambio, una metamorfosis que ya se estaba produciendo, pero que con el COVID se aceleró significativamente. Entonces, los cambios en la vivienda, los cambios en el espacio público, los cambios en la movilidad y principalmente los cambios en la tecnología. Y entonces aquí viene la discusión esa de volver a la normalidad o construir una nueva normalidad. Pues Noemi Klein ya nos dijo claramente que no es ninguna de las dos, sino básicamente es volver a la crisis, porque ese es el gran problema que tenemos. Y entonces ahí a la conclusión que uno puede llegar respecto del COVID-19 es que básicamente se trata de una enfermedad urbana. Y esto es clarísimo porque esta enfermedad urbana lo que se origina es en el contagio, y el contagio surge a través de la densidad de la interacción social. Por eso es que los grandes epicentros de nuestros países fueron las grandes ciudades. En los Estados Unidos, Nueva York, en España fue Madrid,
En Brasil fue San Pablo, en México fue Ciudad de México, en Argentina, Buenos Aires y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ahí se concentra la gran interacción social, la densidad de las relaciones sociales. Y entonces, ¿qué es lo que produjo el COVID en términos ya de esta cosa de la vuelta a la normalidad o la vuelta a la crisis? Básicamente lo que hizo fue acelerar lo que ya se venía prefigurando. Entonces, ahí está el tema de la tecnología. En este caso, lo que hizo fue masificarse por el tema de el quédate en casa, por el tema de la cuarentena. Se masificó, todo se fue hacia la tecnología. Y obviamente la tecnología se desarrolló. Por ejemplo, esta charla, esta conferencia, como las otras 6 de las 7 que ha hecho la Federación Iberoamericana de Urbanistas, no se podía haber hecho antes del 2020 porque no estaba legitimada esta tecnología de Zoom. Hoy día ya es generalizada y eso se puede hacer todos los días en los grupos que se van formando. Entonces, esta tecnología se masificó y ahí lo que tenemos hoy día de una manera impresionante es el comercio electrónico. Es increíble. Y a partir de eso hay otras cosas más que se masificaron, ya no solo la tecnología en términos del Internet, del pedido de los productos, etcétera, etcétera, sino que empezó a aparecer un conjunto de servicios vinculados a este comercio electrónico, como es el famoso delivery. Entonces, ahí tenemos en motocicleta, tenemos en bicicleta, tenemos en automóvil. En el caso de automóviles, por ejemplo, Uber, quizás es la que más se desarrolló, y ahí tienes Uber Eats, que es básicamente para pedir comida, pero tenemos Globo, tenemos, bueno, muchas de estas que son incluso globales. La otra cosa que empezó a fortalecerse con una tendencia creciente es el tema del trabajo en casa, el home office. De hecho, por ejemplo, el caso mío, yo antes iba todos los días a Flaxo, donde trabajo, y ahora si voy 1 o 2 días es mucho. Prefiero trabajar en mi casa. O sea, esta conferencia, por ejemplo, hace 3 años lo hubiera dado desde Flaxo. Ahora lo estoy dando desde mi casa. Y luego vienen en tercer lugar el tema de los servicios. Prácticamente todos los servicios se fueron al ámbito virtual, al ámbito remoto. Y entonces esto ha producido unos cambios urbanos brutales. Y creo yo que el cambio más importante está en la separación de URBs, que es el espacio físico, con civitas, que es el ámbito de la sociedad. Yo creo que ese es un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque hoy día las civitas tienen más peso que la URBs. Es decir, la sociedad que fue la que se enfermó, la sociedad que es la que hace uso de esta tecnología, tiene más peso que el territorio, que el espacio, que la URBs. Ese es un cambio sustancial, por ejemplo, en los procesos de urbanización o en las políticas urbanas o en la planificación urbana. Yo creo que eso está implicando un cambio, pero sustancial. Pero además de este hecho, de esta separación entre los URBs y las civitas, lo que ha generado también es un incremento de la desigualdad de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque las mismas políticas del COVID fueron absolutamente homogéneas para realidades heterogéneas. Y entonces esa presencia de la tecnología terminó por crear brechas tecnológicas y también por incrementar las desigualdades tradicionales, es decir, las desigualdades económicas, sociales, etcétera, como también las nuevas que surgen a partir del uso de la tecnología. Una segunda idea, esta relación entre ciudad y tecnología que me parece que es fundamental. Que es una relación que siempre ha estado presente, pero que no le hemos dado la importancia que tiene. Si nosotros vemos, simplemente comparando la primera revolución industrial, que era la de la mecanización, con la actual, que es la de la digitalización, nos vamos a dar cuenta que hay una sobredeterminación de lo tecnológico que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, con la revolución industrial, el elemento principal fue la máquina a vapor, que la máquina a vapor no era otra cosa más que la posibilidad de acumular energía en un aparato y eso poder llevarlo de forma distante de la ruralidad, porque ahí estaba la energía del viento, la energía eólica, la energía hidráulica, la del agua, etcétera, y ir a esta máquina hacia el lugar, no donde se producían, sino donde se consumían. Y esa era la ciudad. ¿Qué significó esto?
que haya una nueva relación, una nueva contradicción entre la ciudad y el campo, que crezcan las ciudades de una manera impresionante y que la contaminación se genere brutalmente. Frente a eso, ¿qué es lo que se planteó? Pues los usos de suelo, el ordenamiento del territorio, el urbanismo, la urbanización, la planificación urbana. ¿Por qué? Porque lo que había que hacer es separar el lugar de trabajo con el lugar de residencia. El lugar de trabajo, la fábrica, el lugar de residencia, la casa. Ahí empezó esta lógica de los usos del suelo, del zoning, que después ya, pues a principios del siglo XX, esto ya tiene otras características y es lo que se llama el urbanismo funcionalista. Pues si eso pasó en esa época, la revolución industrial, pues hoy día con la cuarta revolución también está produciéndose cambios significativos. Entonces, esta cuarta revolución industrial ya no es con la máquina de vapor, sino con el Internet. Es sin duda lo que significa la digitalización. Y entonces, en este caso ya no se trata de ordenar el espacio físico, sino de ordenar el espacio digital, el espacio remoto. Y ya no solo el tema de la contaminación, del cambio climático, etcétera, etcétera, sino la dispersión que se va produciendo por esta cuestión tecnológica que ya no tiene un espacio físico específico, sino que tiene un espacio que está en el mundo virtual. Y porque esa lógica lo que ha producido es lo que se denomina la red global, la red urbana global. Porque hoy día las ciudades se relacionan mucho más con las ciudades que con el campo. Ese es un cambio, pero histórico fundamental que se ha producido en este tiempo. Una tercera idea que va en el campo de la economía. Pues para este desarrollo se habla de que se ha introducido una nueva lógica económica que sería la economía colaborativa. Obviamente este es un eufemismo, pero ayuda a explicar también lo que estamos viviendo. Y esta es una economía colaborativa que solo es posible con la alta tecnología. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas plataformas, háblese de Uber, de Cabify, de Airbnb, de Amazon, bueno, todas estas. ¿Qué es lo que ocurre? Prácticamente no tienen capital, porque lo único que tienen es una plataforma. Bueno, no es lo único, es una cosa muy poderosa la plataforma. Pero ¿qué es lo que hacen? Pues usufructuar el uso del capital de otros. Y ahí viene la colaboración. Entonces, pongamos el caso de los taxis con Uber. Uber no tiene un solo taxi en propiedad y no tiene ningún trabajador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues llega a un acuerdo de colaboración, entre comillas, con el conductor del vehículo, que es dueño del vehículo y por lo tanto él tiene el capital. A cambio de eso, el conductor hace los respectivos trabajos de trasladar a la gente y por eso recibe más o menos, Uber, más o menos un 25%. Cuando uno paga con la tarjeta de crédito, no está pagando con la tarjeta de crédito en el país, sino que está pagando la tarjeta de crédito internacional, porque se paga en la nube. Y entonces aquí la relación entre el espacio físico y el espacio virtual es brutal. Y esto que pasa con los taxis, pasa también con las viviendas. Por ejemplo, es el caso de Airbnb. Airbnb tampoco tiene un cuarto, tampoco tiene una vivienda, tampoco tiene un departamento, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que establece? Una colaboración con el propietario. Con las fábricas y los comercios, exactamente igual. Por ejemplo, el caso de los comercios. Amazon es eso. O sea, Amazon no produce nada. Y lo único que tiene, que no es lo único nuevamente, es la plataforma que puede ser Alibaba o puede ser Amazon, o pueden ser todas estas cosas nuevas que están surgiendo de estos centros comerciales que antes eran físicos y que ahora son absolutamente virtuales. Para que esto se produzca, pues la entrada con mucha fuerza de la inteligencia artificial es definitoria. Y en esto hay un cambio también sustancial, porque en esta economía colaborativa nosotros ya no somos ciudadanos, sino que somos prosumidores. Esta es una palabra compuesta entre productor y consumidor. Entonces, un prosumidor soy yo, por ejemplo, que cuando voy por la calle, con mi celular, y como todos prácticamente tenemos eso, estamos permanentemente mandando información a la nube. Y en la nube viene otra plataforma que es Waze o es Google,
procesan eso con la inteligencia artificial y nos devuelven la información diciéndonos por dónde debemos ir. Entonces, ahí yo soy productor porque estoy produciendo esa información y ahí soy consumidor porque yo estoy recibiendo esa información. Si eso es lo que ocurre, que ahora somos consumidores, una segunda cosa que pasa es que el uso de la ciudad ya no se hace en función del espacio, sino en función del tiempo. Si antes yo iba de mi casa al trabajo y escogía el lugar más próximo, que era en términos de distancia física, hoy día Waze o Google me manda por los lugares no más cerca en términos físicos, sino más cortos en términos temporales. Y entonces aquí nos cambia la óptica respecto de la ciudad. Ya no es el espacio, sino es el tiempo. Y ese es un cambio, pero impresionante, porque eso implica nuevos comportamientos. Y tras de esto, lo que claramente está presente es esto que se llama el capitalismo de vigilancia, que nos permite, por ejemplo, ir a un supermercado, comprar cualquier cosa, pagar con la tarjeta de crédito, y esos propietarios de esos bienes, mercancías que compré, saben exactamente qué es lo que yo compré. En esto hay un caso muy interesante en los Estados Unidos de una señora que aproximadamente hace unos 3 años le siguió juicio a ese supermercado porque esa señora iba permanentemente a hacer sus compras, como todos hacemos, en el supermercado, y compraba esto y esto otro, hasta que un día, pues, tiene un hijo, y eso le cambia la estructura del consumo. Y entonces, desde que tiene ese hijo, cambia, ya no compraba esto, sino compraba pañales, ya no compraba esto, sino compraba biberones, etcétera, etcétera. Y entonces empezó a recibir publicidad de ese tipo de cosas. Esta señora se molestó porque dijo, ¿cómo es que saben esta situación, esta cantidad de información y me están mandando toda esta publicidad? Hizo un juicio, gana el juicio y se demuestra claramente que hay un capitalismo de vigilancia. Pero también hay una digitalización forzada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos el teléfono, nosotros creemos que solo nosotros estamos usando. No, mucha gente que está en todas estas plataformas está usando la información que nosotros mismos estamos produciendo. Entonces estamos bajo una lógica de una digitalización forzada a la cual nosotros no podemos salir. Es la lógica esta del gran hermano. Y una tercera característica de esta economía colaborativa es que estas plataformas tienen unas sobreganancias espectaculares, porque no pagan impuestos, porque no pagan derechos laborales. Hace 2, 3 años en Brasil, en Río de Janeiro, de estas empresas de motocicleta que hacen los servicios de llevar la comida de un lado a otro, llevar un producto de un lugar a otro, decidieron paralizarse porque no tenían los derechos laborales y ellos lo único que pedían era que cuando se produzca un accidente y el muchacho que conduce la moto pueda tener las prestaciones mínimas que eso corresponde, porque no tenían. Y eso es así, es decir, no tienen seguro médico, no tienen seguro social, no tienen ninguna prestación laboral. Los derechos laborales no existen. Tiene altísima rotación de capital y los costos de producción son muy bajos. En otras palabras, esta economía colaborativa ha hecho que los hombres más ricos del mundo sean, por ejemplo, Jeff Bezos de Amazon, sea Zuckerberg ¿cómo se llama esto? De Facebook, o sea, el dueño de Twitter ahora y Tesla, que acaba de fallar con un satélite que pretendió enviar a la Luna para a partir de eso empezar a generar recursos económicos. Resultado de eso, ¿qué es lo que tenemos? Lo que podríamos decir, la entrada de una especie de teleciudad. ¿Y por qué esto? Porque muchas actividades materiales se trasladaron al mundo virtual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Teleeducación, telecomercio, teletrabajo, telegobierno, telesalud, telepolítica, telejusticia, telefútbol, teleturismo. Esto del turismo también es muy interesante porque los grandes museos del mundo decidieron hacer recorridos virtuales porque por el COVID la gente no podía ir. Y hoy día la mayor cantidad de ingresos que esos museos tienen es a partir de esos recorridos virtuales. Todo se fue hacia el mundo virtual. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un tránsito de la ciudad física, el URBS, hacia la ciudad virtual que podríamos definir como la teleciudad.
Y entonces aquí lo que está ocurriendo es que las infraestructuras de plataforma están produciendo un viraje muy fuerte en lo que es la ciudad. Y quizás aquí hay una cosa que alguna vez escribí, no hace mucho, un artículo en El País de España que les llamaba el urbanismo de las palabras. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, la ciudad humana, la ciudad amigable, la ciudad equitativa, la ciudad segura, la ciudad educadora, la ciudad histórica, la ciudad sana. Todo lo que cualquier problema que tenía, le ponen el primer nombre, ciudad y el apellido. Y así resolvían absolutamente todo. Y en esa perspectiva se construyó la ciudad inteligente, que no era otra cosa más que impulsado por la IBM para que los gobiernos municipales, los gobiernos locales compren tecnología. Pero también surgió en esta perspectiva de la tecnología, la ciudad conectada, la ciudad en tiempo real, la ciudad del conocimiento, la ciudad innovadora, la ciudad digital, etcétera, etcétera. Y esto finalmente se expresa en rankings con indicadores específicos para que haya una altísima competitividad. Y en ese sentido, estos rankings nos ponen la ciudad en el punto 1, la otra ciudad en el punto 2 y así sucesivamente. Y entonces terminan la ciudad ya no construyendo una competitividad, sino una competencia entre ellas que las hacen exclusivamente de forma sectorial. Ya no hay una competencia, que a mi manera de ver mucho mejor sería la colaboración, pero no hay una competencia sobre la totalidad de la ciudad, sino sobre los segmentos que cada uno de estos conceptos de ciudad van apareciendo. Con lo cual desaparece el concepto de ciudad como totalidad y las políticas urbanas terminan fragmentándose. Entonces, yo quiero tener una ciudad inteligente, pues me dedico exclusivamente a eso. O quiero tener una ciudad segura, me dedico a comprar armas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha pasado con esta teleciudad. Pero una teleciudad tiene por lo menos, creo yo, cuatro elementos que son interesantes. Primero, es que es una ciudad que se va dispersando, que va construyendo una especie de región urbana. ¿Por qué? Porque hay una relocalización y hay una deslocalización de las actividades. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces hay una región urbana que se va consolidando. Ya no se urbanizan ciudades, sino que se urbanizan regiones, un cambio sustancial. En segundo lugar, hay un peso este momento en contraposición a lo anterior para ir construyendo lo que podría ser la ciudad del vecindario, la ciudad del barrio. En esto, quizás los ejemplos más significativos son la ciudad de los 15 minutos de Ana Hidalgo en París, o la ciudad de las supermanzanas en Barcelona que van en esa línea. Y entonces esta ciudad del vecindario, uno de los elementos claves es que tiene que articularse con la ciudad, porque la suma de barrios no hacen una ciudad, y porque ese barrio tiene que comportarse de alguna manera en la línea de McLuhan, que planteó hace mucho tiempo, de la aldea global. Y tiene que articularse entonces con la ciudad y tiene que articularse con el mundo. Y eso hace que sean parte de las dos condiciones. En tercer lugar está la ciudad del espacio público, es decir, la recuperación del espacio público para que este tránsito también hacia lo virtual esté articulado con la condición física. ¿Y por qué? Porque lo que vamos construyendo hoy día con este tránsito a lo virtual es una especie de ciudad panóptico, que se la ve desde todo lado, y donde la privacidad pues ya prácticamente es un producto en vías de extinción. Hoy día la privacidad prácticamente ya no existe. Y en ese sentido, el espacio público hoy día se reconstituye desde plataformas privadas. El caso de esta plataforma que estamos trabajando este rato de Zoom, pues es una forma de construir un espacio público distinto. Ustedes recordarán, incluso en la época del COVID, cómo se hicieron matrimonios, se hicieron cenas, se hicieron cumpleaños, es decir, todas esas cosas privadas en este espacio público, y cómo también todo se empezó a ir hacia el Zoom. Lo cual hizo que, obviamente, ese espacio público adquiera una dimensión distinta. Y la otra cosa es que estamos pasando de una ciudad material a una ciudad virtual. Y en esa perspectiva, lo que nosotros tenemos es que la ciudad se convierte en un hub, en un router, que ingresa y sale información, bienes, capitales, etcétera, etcétera. Y en esto, pues, podríamos retomar las tesis de Manuel Castells, de que estaríamos dejando el espacio de los lugares para entrar en el espacio de los flujos.
Entonces, hoy día la ciudad ya no tiene espacio de lugares, sino espacio de flujos. Y eso es lo que está aconteciendo con esta realidad. ¿Qué pasa con estas ciudades de plataforma, la quinta idea? Entonces, lo que estamos pasando es que las infraestructuras se definieron como la base material de la ciudad. Una ciudad portuaria tenía una infraestructura portuaria. Una ciudad capital tenía y tiene los aparatos de los ministerios, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial en un espacio. Y lo mismo las ciudades industriales, las ciudades turísticas, etcétera, etcétera. Y entonces, esas infraestructuras le daban la lógica de funcionamiento a esa ciudad. Y ahí aparece esta tesis que les decía de Manuel Castells, del espacio de los lugares al espacio de los flujos. ¿Y por qué? Porque las infraestructuras hoy día de plataforma están localizadas mucho más en el espacio de los flujos y las físicas mucho más en los lugares físicos. Y estamos viviendo un tránsito del espacio de los lugares al espacio de los flujos, donde ahí están las infraestructuras de plataforma, pues básicamente construidas. Y entonces estamos viviendo una plataformización. Y aquí les pongo algunos ejemplos. El Zoom, que hemos hablado, que es lo que estamos trabajando hoy día, Uber, que también hemos trabajado, Airbnb, Amazon, Waze, Google, etc. Todo esto está presente, incluso todas las formas de dinero electrónico que está modificando la propia lógica de los sistemas de financiamiento. Y entonces toda esta lógica de estas plataformas, de esta tecnología, está produciendo una gran metamorfosis urbana, un gran cambio de las ciudades, que en principio podríamos decir que hoy día las ciudades es la suma de tres planos, una especie de palincesto con tres planos. Uno, la ciudad física material, que es la ciudad que teníamos antes de todo este proceso, pero que está presente, no podemos negar eso. Una segunda, que es la ciudad donde el peso de lo territorial se va a lo social, a las civitas. Y entonces aquí la sociedad tiene un peso mayor. El derecho a la ciudad, la justicia social, la justicia espacial, la reducción de las desigualdades, los imaginarios que tiene la propia población, etc. Y en tercer lugar, la tecnología. Entonces aquí tenemos una ciudad que estamos imaginando con una gran conexión global que nos conduce a la teleciudad. Hoy día, si nosotros no tenemos políticas urbanas de articulación dentro del sistema urbano global, pues estamos perdiendo muchas opciones. Y en ese sentido, las centralidades juegan un rol pues absolutamente definitivo. Y aquí en esta cuarta revolución industrial podemos decir que hay una articulación del ciberespacio, que es una especie de software, llamémoslo así, con el material que sería el hardware. Y entonces lo que tenemos es un peso mucho más fuerte en el espacio privado, en el domicilio, porque una de las cosas que nos dimos cuenta con el COVID es que la teleciudad, la teleeducación, etcétera, no se puede hacer en el espacio público, sino tiene que ser hecho en el espacio privado. Y entonces esto de la ciudad inteligente que estaba destinado principalmente al espacio público, hoy día se fue y se recluyó en el espacio privado, en el espacio domiciliario. Y en el caso de lo público, pues claramente hay una redefinición de lo que son las centralidades. En esta metamorfosis, en términos espaciales, yo creo que estamos viviendo una nueva espacialidad que tiene tres dimensiones. Primero es la relocalización de las actividades de producción y consumo de lo físico a lo virtual. El ejemplo que yo les ponía. Yo trabajaba en Flaxo, y aquí para que vean la economía colaborativa cómo funciona, en Flaxo a mí me pagaban la telefonía, la energía eléctrica, el agua potable, el internet, etcétera, etcétera. Ahora, como yo trabajo en mi casa, yo pago eso. Entonces, yo colaboro económicamente. Y eso que es, en el caso de un universitario, pasa con la oficina privada, la oficina pública, etcétera, etcétera. En todos los casos ocurre eso. Una segunda, si primero hay la relocalización de lo físico a lo virtual, la segunda es la localización de esas mismas actividades, la deslocalización de esas actividades de las zonas centrales hacia las periferias de las ciudades o hacia las ciudades pequeñas o medias próximas a esa gran aglomeración. Esto es clarísimo. Les doy tres ejemplos.
De Nueva York salieron en la época del COVID más de 1 millón de personas, y ni siquiera de Nueva York, salió de Manhattan, es decir, del centro de Nueva York, más de 1 millón de personas. En el caso, y fue básicamente por la tecnología y por el COVID. El segundo caso, que es muy interesante, es de Londres. De Londres salió el 13% de la población. Y aquí fue el Brexit. ¿Y por qué? Porque había mucho trabajador comunitario, es decir, de la Unión Europea, que no eran considerados extranjeros, y el rato que sale de la Unión Europea se consideran extranjeros y por lo tanto pierden los privilegios y tienen que irse. La segunda cuestión es igual que Nueva York, la tecnología y el caso del COVID. El tercer ejemplo, que es muy interesante, de una ciudad más bien de nuestro lado, que es el caso de Lima, salieron 350,000 personas. Pero en este caso, básicamente fue por el COVID. ¿Y por qué por el COVID? Porque básicamente esta gente había tenido una migración reciente del campo a la ciudad y decidieron regresar a sus orígenes rurales porque ahí tienen menos interacción social, es decir, va a haber menos contagios, se van a enfermar menos, y tienen la proximidad para captar los alimentos que se producen en ese mismo ambiente. Entonces, aquí hay una deslocalización muy clara. Y la tercera es la alocalización, es decir, la pérdida de localidad. ¿Y por qué esto? Porque ya no es un lugar físico, sino es la nube. Y entonces yo puedo contratar trabajo desde aquí para hacer diseño, diagramación, qué sé yo, edición de textos, páginas web, etcétera, etcétera, en cualquier lado. Yo acabo de sacar, por ejemplo, este rato un libro que se acaba de publicar en la India, que me llamó la atención, con la editorial esta Springer. Son capitales alemanes, que tienen su sede en Suiza, supongo porque es paraíso fiscal, y la producción la hacen en la India. Eso es lo que hoy día está pasando. Entonces, estas nuevas espacialidades, esta nueva metamorfosis que está viviendo, obviamente nos hace pensar que estamos en una ciudad totalmente distinta. Una séptima idea, y con esto voy acercándome al final, es en términos de las políticas urbanas, ya que hay retos muy complejos. Uno primero es que todas las actividades de las plataformas se desarrollan en el espacio virtual, son globales y son privadas. Y entonces, frente a ese mundo privado, global y ciberespacio, ¿qué posibilidades tienen las políticas urbanas? Primero, de regular esos mercados y segundo, también de producir los mismos. Antes, cuando las infraestructuras eran físicas, como la energía eléctrica, la movilidad, etcétera, etcétera, los municipios podían producir eso. Los gobiernos locales podrían regular esos mercados si estaban en manos privadas. Hoy día es muy difícil y vamos a tener que ser muy creativos para poder regular estas plataformas, para poder producir esas plataformas, para poder controlar esas plataformas. Ese es un gran reto. Una segunda cosa es que estas plataformas trabajan desde la perspectiva de los fragmentos que construye la inteligencia artificial. Y entonces aquí el gobierno local lo que tiene que hacer es reconstruir la integralidad, reconstruir la totalidad, porque es muy difícil trabajar desde la perspectiva de los fragmentos. La tercera es que es absolutamente necesario que los gobiernos locales impulsen infraestructuras de plataforma. Que hay en algunas ciudades, algo así como Uber, algo así como Airbnb, etcétera, pero tienen todavía muchas debilidades. Y me parece que en ese camino vamos construyendo cosas interesantes. Y hay que resolver este tema de la precarización laboral para que no ocurra eso y para que no se sigan produciendo las brechas tecnológicas. Y simplemente termino con un par de conclusiones que me parece que son importantes, que estaríamos pasando entonces de esta ciudad material a la teleciudad, donde el eje de las mismas son las plataformas. Si nosotros comparamos la revolución industrial con la cuarta revolución industrial, aquí podemos sacar algunas características. En la época fordista, que es básicamente la época de la mecanización, lo que había es una movilidad muy fuerte, básicamente sustentada en el automóvil, y eso hizo que el crecimiento de las ciudades sea absolutamente expansivo. Y entonces ahí aparecieron los barrios en la periferia, que no eran otra cosa más que los suburbios, que además es un nombre muy interesante, porque sub es menos que ciudad, suburbio, menos que ciudad.
Pero aparecieron entonces las ciudades dormitorio, que además es un concepto que es absurdo, porque la ciudad es el espacio de la heterogeneidad, no puede ser una sola función, la residencial. Y entonces eso fue posible gracias a esa movilidad fuerte que existía por el automóvil y al crecimiento que eso produjo en sus periferias. Hoy día, para no hablar de Fordismo, sino podríamos hablar bajo la figura del Uberismo, lo que tenemos es una movilidad mucho más reducida, porque yo ya me quedo en mi casa, pero esa movilidad reducida tiene un elemento adicional muy interesante, que es movilidad reducida con altísima conectividad. Entonces, yo me quedo en casa, pero tengo conexión con el mundo. Es una conexión global. Y eso hace que los barrios periféricos, las periferias de hoy día, sean totalmente distintas. Y simplemente termino con señalar que hoy día la planificación urbana no puede ser entendida exclusivamente como el ordenamiento del espacio, sino que también tiene que incorporar el tiempo, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad del cuarto de hora. ¿Y por qué esto? Porque hoy día lo que necesitamos es una relación entre espacio y tiempo, que es lo que podríamos decir el cronourbanismo, que hoy día está entrando con fuerza. Pero además de eso tendríamos que meterle a la sociedad, porque todo esto tiene que estar dirigido hacia la sociedad. En otras palabras, tenemos que producir el civitismo. Y lo último es la tecnología, que es algo de lo que hemos visto hoy día. Y simplemente termino con una cita de Le Corbusier que me gusta mucho, que él sostiene que el éxito de una ciudad depende de su velocidad. Esta es una frase que lo dijo justamente en la época del Fordismo, llámalo así, de los automóviles, porque en esa época la velocidad de la ciudad estaba dada por el automóvil. Hoy día la velocidad de la ciudad no está dada por el automóvil, sino por la tecnología. Y yo creo que esto lo que nos muestra es que el tiempo de la ciudad ha cambiado sustancialmente. Hoy día ya no es la distancia temporal siquiera, sino el hecho de tener de forma simultánea el tiempo. Yo no sé con cuántas personas estamos este rato conversando, pero la instantaneidad que tenemos hoy día, con, no sé, 20 ciudades, 30 ciudades, países, lo que sea, eso es lo que está modificando hoy día, es la instantaneidad. Y entonces, Le Corbusier decir que el éxito de una ciudad depende de su velocidad, lo que ha pasado hoy día es que en esa relación de lo que significa velocidad, que es tiempo y espacio, la variable tiempo se ha convertido en determinante. Y es por eso que les digo que hoy día en el mundo de la instantaneidad que tenemos, la velocidad tiene que venir de estas condiciones. Bien, estas eran algunas ideas que quería compartir con ustedes. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, gustoso de poderles atender. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y muchas gracias.